La falta de mano de obra es una de las realidades de varios sectores, una carencia de trabajadores en la construcción, sobre todo, en transportes y también en la hostelería, un sector clave aquí en Canarias. El precio del combustible o el horario laboral están entre los principales motivos para rechazar una oferta de empleo. La llegada de turistas ha traído una inevitable contratación extra durante el verano en hoteles, comercios y restauración, pero no se logran cubrir todas las ofertas. Entre las principales causas para rechazar estos empleos está el precio del combustible o los horarios de trabajo. En la inflación se nos ha llevado por delante el coste de la gasolina y eso cada vez más lo valoran los trabajadores a la hora de desplazarse si está muy lejos el centro de trabajo de su residencia habitual. Y asociado también un poco a esto, el transporte público en ocasiones no cubre absolutamente la demanda en determinadas localizaciones. Un verano con más trabajo en el sector hostelero, que en más del 50% de los casos se ha cubierto con mano de obra extranjera. Nos hemos nutrido mucho de perfiles extranjeros, bien del resto de países europeos como también de países latinos, por esa vinculación con Canarias o Europa, y son perfiles que normalmente han representado casi más del 50% de nuestras puestas a disposición con nuestros clientes, ¿no? Muchos de los profesionales de la hostelería cambiaron de ocupación o incluso de lugar de residencia durante la pandemia, lo que ha perjudicado aún más la contratación en el sector. Bueno, la contratación, dependiendo de qué sectores, bueno, pues se está tornando complicada. Ya lo advertía la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, con la que también vamos a repasar la situación económica actual. Vamos a saludar a su presidenta, Santiago Cesé. Señor Cesé, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, nos encontramos con este panorama, lo que vamos a ver en este vídeo, vacantes sin cubrir, y la pregunta es, ¿trabajos poco atractivos por el salario y por horario o porque el empresario no encuentra personal cualificado? Yo pienso que en este momento el problema que tenemos es que no encaja lo que es la oferta con la demanda. Es decir, estamos los empresarios demandando pues una determinada cualificación, con una determinada formación, y no llegamos efectivamente a que esa oferta y esa demanda casen, y el problema donde lo tenemos fundamentalmente es ahí. Pero se están viendo con serios problemas, lo estamos viendo en la península, pero aquí en Canarias. También, después de la pandemia lo que nos ha ocurrido es que ha habido muchos trabajadores que han salido fuera, entre otras cosas porque eran extranjeros, otras porque eran peninsulares. Cuando se ha vuelto otra vez a poner en marcha pues toda la actividad económica a partir fundamentalmente del 1 de septiembre, pues ahí hemos notado de que cuando hemos llamado para que se puedan incorporar los trabajadores, pues hemos tenido efectivamente un déficit de trabajadores. Pero insisto, yo creo que el problema donde lo tenemos es fundamentalmente que no casa lo que es la oferta y la demanda, debido a que tenemos un 17,7% de tasa de paro, y nos parece razonable de que no encontremos con esa tasa, que no encontremos los trabajadores para los puestos de trabajo, pero ahí es donde está el problema. Claro, estaba buscando datos ayer para prepararme la entrevista, señor Cesé, y he encontrado que 30.000 parados en el sector de la hostelería. ¿Cómo es posible que entre esos 30.000 parados no haya gente cualificada? Sí, pues la verdad es que no solamente es una cuestión ahora de cualificación, porque inicialmente era de cualificación, pero ahora tenemos hasta dificultad también de encontrar mano de obra, es decir, que ya hemos llegado a un momento donde no podemos realmente estar esperando por personas con esa cualificación que sería deseable, sino que tenemos hasta dificultad de encontrar personas, manos de obra, para poder cubrir puestos, no requiriéndole, digamos, esa cualificación y esa formación, pero es la realidad que estamos teniendo, pero no solamente en el sector turístico, sino que además también en otros sectores, ¿no? ¿Y eso cómo está influyendo también para que no se genere empleo, para que rebajar las cifras del paro? Bueno, pues es una pérdida de oportunidad lo que realmente estamos teniendo, porque no parece razonable de que estemos demandando para poder cubrir puestos de trabajo y que estemos en esta situación. Por lo tanto, yo creo que en este momento que ha tirado efectivamente en este último trimestre, que ha tirado la economía, que viene tirando desde hace aproximadamente pues un año, desde que realmente se han quitado lo que son las restricciones de la pandemia, pues se están perdiendo oportunidades para poder contratar más gente, ¿no? Bueno, sin embargo, ya estamos en el segundo semestre de este año, señor Cesé, con un mes de julio que no ha seguido la tendencia de creación de empleo, y parece que agosto va en la misma dinámica, ¿no?, por lo que hablan las previsiones. Bueno, sí, vamos a ver, nosotros en el boletín, lo que realmente constataba el boletín es que habíamos tenido, como he dicho, pues una recuperación, concretamente no solamente de este último segundo trimestre, sino
desde que llevamos aproximadamente pues ese año donde hay un punto de inflexión a partir concretamente del segundo trimestre del 2021. Ha habido un crecimiento fuerte en ese sentido en la economía canaria, motivado por un lado porque las restricciones las habíamos quitado de la pandemia y también por otro lado porque el sector turístico se ha comportado francamente bien, en el sentido de que hemos tenido una entrada de turistas donde hemos recuperado, hemos llegado casi allá a las cifras de ocupación en hoteles pues al 2019, entrada de turistas también en los aeropuertos muy cercanos, y toda esa inercia que ha tenido la economía pues bueno, pues ha reflejado en la situación en la que estamos. Otra cosa distinta es a partir de lo que realmente puede ocurrir, que también veíamos en el propio boletín, un cambio de tendencia, de desaceleración que se podría producir fundamentalmente, nosotros estimábamos pues en el último trimestre del 2022, ¿no? Y bueno, ya las perspectivas del 2023, pues hombre, teniendo en cuenta la inflación y otros factores que tenemos ahí, pues evidentemente nos va a generar, digamos, una incertidumbre muy fuerte. Claro, ¿cuánto han cambiado esas previsiones que a lo mejor tenían en enero de 2022 hasta que llegó el conflicto bélico de Rusia en Ucrania en febrero? Ya son 6 meses de conflicto bélico, pensábamos que quizás no iba a llegar a tanto y sin embargo esto se está dilatando en el tiempo. Por eso digo yo que las previsiones del crecimiento del PIB han ido cambiando a medida que han ido pasando los meses. Sí, ¿no? sin duda, Estíbaliz, efectivamente es así, lo decíamos que también dependiendo de lo que realmente pudiera el conflicto bélico durar, ¿no? Pero yo de todas maneras me gustaría hacer un paréntesis en el sentido concretamente de Canarias, ¿no? Nosotros vimos de que lo pudimos constatar en el momento de la pandemia, cómo cayó a plomo la economía canaria por la falta fundamentalmente de ese sector turístico, ¿no? Y igual que realmente se ha reactivado, pues hemos subido más que la media nacional. Hay que tener en cuenta que la previsión que nosotros hacemos es en torno a un 6,3% de todo el año del PIB en Canarias. Sin embargo, los analistas, las casas más prestigiosas están dando para el crecimiento a nivel nacional en torno al 4%. Por lo tanto, Canarias está creciendo más. Nosotros somos, digamos, optimistas en el sentido de que tenemos la temporada del invierno. Canarias puede ser también un destino de refugio y bueno, vamos a ir viendo a ver con esa incertidumbre que hay que efectivamente no se puede perder de vista, pero hay que ver cómo va transcurriendo. Las reservas que nosotros tenemos en este momento para el invierno son razonablemente buenas, esperemos de que continuemos ahí, pero evidentemente la inflación pues nos genera esa incertidumbre que digo, esa disminución que podemos tener pues en el poder adquisitivo de las familias y también la repercusión que tiene y los efectos colaterales en las empresas. También le quería preguntar, señor Cessé, mañana al Congreso esas medidas del Plan de Ahorro Energético aprobado por decreto en el Consejo de Ministros, desde su entrada en vigor, ¿qué balance hace en cuanto a los negocios que les afecta? Bueno, yo creo que efectivamente las medidas, está claro de que todos tenemos que ser conscientes, tenemos que ser solidarios, hay que bajar el consumo en la medida de lo que realmente se pueda, pero por otro lado lo que ha habido es muy poco tiempo para que realmente se puedan adaptar, sobre todo las empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que sí echamos de menos es que no hubiera habido pues mayor consenso y que se hubieran pues tenido en cuenta pues a los sectores afectados y que pudiéramos de alguna manera, como digo, consensuar y buscar en un tiempo más razonable para que se pudieran adaptar pues todos los medios. Te imagino que son conscientes de que las medidas de ahorro energético han venido prácticamente para quedarse, ¿no? Sobre todo por la situación también de cambio climático a la que estamos sometidos, ¿no? Sí, sin ningún género de dudas. Yo creo que tenemos que ser sostenibles, Estíbaliz, lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo y por lo tanto en esa línea tenemos que caminar todos, ¿no? Pues Santiago Cessé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, gracias como siempre por atendernos. Es un placer. Buenos días.